tardes sean cada uno de ustedes, hermanos, amigos, conocidos y por conocer. Que la gracia de Dios sea derramada sobre vuestros corazones. En esta preciosa tarde, siendo las 1:09, vamos a dar inicio con este tema que es la fe. ¿Y qué es la fe y cómo conseguirla? Bueno, como podemos entender, hermanos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos van a decir, este tema ya lo sé, que es la fe, pero vamos a edificar al cuerpo de Cristo. Si usted ya sabe exactamente de lo que le voy a hablar, pues, y puede aportar, pues se le agradecería, hermano, amigo, y que con respeto lo hagamos, ¿verdad? Este tema que va a ser de demasiada importancia. ¿Qué es la fe y cómo conseguirla? Bueno, vamos a comenzar. En este estudio me gustaría explicar simple y claramente algunas de las grandes verdades que debemos conocer y entender si queremos crecer en la vida cristiana. Pedro dijo que estas verdades eran como leche espiritual pura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Los creyentes verdaderos han nacido en la familia de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Juan 3, capítulo 3, versículo 5, primera de Pedro 1:23. Dios el Padre quiere que aprendan más y más acerca de la verdad. En el principio son como niños. Dios, aleluya. Pero Dios quiere que crezcan y se desarrollen hasta que lleguen a ser jóvenes, luego padres, y así respectivamente el tema, ¿verdad? Juan 2:12 es muy importante que lo leamos con cuidado, ya que todos los versículos mencionados en esta enseñanza pida a Dios su ayuda para entenderlo, y así recibirás un gran beneficio en este estudio. Primero, pensemos una gran palabra, la fe. La Biblia dice que nuestros pecados son perdonados por medio de la fe en Cristo Jesús, Romanos 3:25. Los pecados del ser humano son perdonados, hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido puestos con Dios por la fe y ahora tenemos paz para con Él, Romanos 5:1-4. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe, Efesios 2:8. Ningún hombre puede agradar a Dios sin fe, Hebreos 11:6 dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce en nosotros. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando una persona pierde la fe es porque deja de leer la palabra. La Biblia habla de que hay gente que empieza a estudiar fábulas y se olvida de lo central, de la figura central de lo que es el cristianismo. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Por eso hoy en día tenemos mucha gente que sabe de novelas, que sabe de películas, que sabe de todo, pero no sabe de la palabra de Dios. Solamente ¿por qué? Porque no se han instruido en la palabra. Déjame decirte en esta hora, atamos y reprendemos todo espíritu en los aires que esté moviendo en esta hora. Declaramos que todo lo que alabe, todo lo que respire, alabe a Jehová. En esta hora queremos decirle que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de Dios habla que la fe es el producto que produce leer la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra puede haber una fe viva, una fe real. Aleluya. La fe es muy importante. El último versículo especialmente muestra muy claramente que necesitamos la fe para poder agradar a Dios. Vemos pues que no podemos conocer a Dios sin fe. Puesto que la fe es tan importante, es necesario que entendamos claramente lo que es y cómo podemos obtenerla. Lo que la fe no es. Una persona puede estar de acuerdo con algo, es cierto, pero no actuar conforme a ello. Esta persona no tiene fe. Agripa, el rey Agripa, aleluya, fue así, creyó lo que Pablo predicó, mas no aceptó al Señor Jesucristo como Salvador. Hechos 22, 26, 27, 28. Hay gente que cree todo lo que oye, pero tampoco es verdadera fe. Otros creen cualquier cosa que les parece maravillosa, aunque no la entiendan. ¿Qué es la fe? Tener fe de estar seguro de las cosas que esperamos, estar cierto de las cosas que no podemos ver, de acuerdo a Hebreos 11:1.
La fe incluye tres cosas, las tres son necesarias para que la persona tenga fe. Número uno, tiene que saber, aleluya, los hechos que Dios ha revelado a los hombres, la fe y cómo conseguirla. Tiene que creer en estos hechos y estar de acuerdo que son verdaderos. Tiene que aceptar estos hechos para sí mismo y creer en el Señor Jesucristo como el único que Dios ha puesto como Señor y Cristo, como el mediador. Hay gente que dice creer en Jesús, pero sus hechos niegan toda la credibilidad de esa fe. ¿Por qué? Dice la palabra, crees que el Dios es uno, bien hace, los demonios creen y tiembla. Hay gente que dice, yo creo que Dios es uno, pero no más de labio. ¿Por qué? Porque cuando le muestran que ese Dios tiene un hijo, rechazan, renuncian, reniegan, blasfeman. ¿Por qué? Porque la gente no tiene fe, la gente cree solamente en los cuentos, en las fábulas que la gente le cuenta, que sus líderes le cuentan. Por eso tenemos que entender, la fe genuina tiene que estar bien argumentada en la Escritura. No es lo que el líder me dijo, no es lo que el concilio, el movimiento me dijo, sino que realmente la Escritura enseña. Aleluya, tiene que creer en los hechos y estar de acuerdo a ellos. La fe se recibe por medio de la salvación se recibe por medio de la fe. Si no pone su confianza en Cristo y solamente en Cristo, como por ejemplo, pensemos en Pedro caminando sobre el agua. El Señor dijo que caminara sobre el agua. Pedro sabía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, sabía que Él estaba llamando. A veces Jesús nos llama a hacer algo anormal para nuestra mente, pero a veces la incredulidad, la duda, la inseguridad que tenemos en nosotros mismos nos hace menguar, nos hace retroceder. Por eso dice la palabra, el que retrocediere no agradará a mi alma, porque una persona que camina bajo convicción es una persona que da pasos seguros, no necesita estar siendo perturbar a otros. Porque el que tiene seguridad de su fe no necesita perturbar a otras personas para que crean en lo que él cree, porque él va a dar ejemplo de su fe. Aleluya. Él también creía que Cristo era capaz de impedir que se hundiera en el mar. Entonces, lo que creía salió del barco y comenzó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó? Al momento de ver en las aguas, las olas, empezó a hundir porque vino la incredulidad. A veces nosotros que empezamos a caminar y empezamos con mucha fe, empezamos con mucho entusiasmo y decimos, gloria a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, vienen los problemas, viene la tribulación, viene la persecución, vienen los difamadores, vienen los calumniadores, viene la gente que nos quiere ver destruidos y nos hace menguar. Pero yo quiero decirte, el que realmente tiene la verdadera fe, nada ni nadie lo va a mover. Por eso Pablo decía en su carta, ¿qué nos separará de Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús? Hambre, persecución, desnudez, espada, ¿qué nos podrá separar? Pablo estaba tan seguro que él afirmó y dijo, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¿De quién nos va a separar? Aquella persona que realmente entienda, aleluya, que después de esta vida, Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la hallará, pero el que quiera buscar la vida, la perderá. ¿Por qué? Porque hay gente que procura, bendito sea el nombre del Señor, buscar la armonía con todo mundo para no tener problemas. No le predica al pecador para que no se arrepienta, para que no se incomode. ¿Por qué? Porque la gente tiene tanta inseguridad de hablarle a los otros de lo que ellos creen, que dicen, hijo, y si me rechazas, dice la palabra que Dios ha puesto palabra en tu boca para que cuando tú abras tu boca y empieces a predicar, el Espíritu mismo te dé palabra. Pero necesitas tener la convicción de que tú realmente tienes el Espíritu Santo, de que tú estás investido por el poder de Dios para hablar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Lamentablemente hay gente que se cohíbe a predicar porque tiene miedo a quedar en ridículo, tiene miedo, aleluya, a dejar mal su creencia porque no tiene seguridad certera en lo que ha creído. Lamentablemente tenemos demasiados grupos religiosos que le enseñan a confiar en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Yo siempre le he dicho a mi gente, no ponga la mirada en mí. En el libro de Hebreos, el escritor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creyente debe tener la mirada puesta en Jesús, en aquel que no, aleluya,
que fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos que seguir el ejemplo de obediencia y de fe. Jesús sabía que la muerte, aleluya, el Padre lo iba a levantar de entre los muertos. Él tenía tanta seguridad en su Padre que él fue obediente. Por eso en el huerto Getsemaní le dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque él como humano tenía la confianza, la certeza de quién era su Padre, que su Padre no lo iba a dejar en la tumba, que lo iba a resucitar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando el creyente camina bajo fe, no va a haber circunstancia que lo detenga, no va a haber problema que lo detenga, porque dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El Señor Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua. Pedro realmente sabía quién era Jesús. Pedro no estaba confundido. Pedro sabía que cuando Jesús le llamó, Pedro entendía que Jesús le iba a guardar. El problema entró que cuando empezó a poner la mirada en lo que veía, él veía un problema. Él veía que iba caminando sobre el agua. Él veía que las olas turbulentas del agua lo podían hundir. Y eso fue lo que lo hundió. Por eso Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ya habías caminado, Pedro, ¿por qué retrocediste? ¿Por qué le diste de entrada a la incredulidad? Y Pedro, pues yo imagino, Pedro se agüitó, porque muchas veces cuando Dios nos confronta por la incredulidad, muchas veces nos sentimos culpables, y realmente muchas de las veces tenemos culpa. ¿Por qué? Porque no tenemos la verdadera certeza en lo que estamos creyendo. Abraham oyó la palabra de Dios, estaba seguro que Dios podía hacer lo que había prometido, creyó en el Señor. También piensa en Pablo, oyó el mensaje de Dios por medio del ángel, cuando le dijo que la barca iba a ser destruida, que nadie iba a perecer. Pablo se levantó con entusiasmo y le dio seguridad a aquella gente que iba en aquella barca, aquella gente que iba cautiva por los romanos. Dice que Pablo le dijo: esta noche se me apareció un ángel y me dijo que nadie de los que venimos en la barca vamos a perecer, solamente la barca. Porque cuando tú tienes la confianza en Dios, va a venir Dios y te va a dar confianza. Y no solamente tú le vas a dar confianza a ti mismo, sino que tú le vas a dar confianza a aquella gente que viene contigo. Tú vas a ser, aleluya, parte de lo que Dios quiere que seamos, aleluya. Cuando Dios le dijo a Abraham: vas a tener un hijo, por eso Abraham alcanzó el título de padre de la fe. ¿Por qué? Porque dice que Abraham no cuestionó a Dios, que Abraham, dice la Biblia que esta Sara se rió, pero no dice que Abraham haya cuestionado a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo puede una persona obtener la fe? Tú y yo creemos muchas cosas y confiamos en mucha gente. Por ejemplo, tenemos cierta medicina porque creemos que va a ayudarnos, aleluya, y subimos al autobús para ir al centro porque confiamos en el chofer. Creemos que nos llevará a donde deseamos ir, pero esta no es la clase de fe que necesitamos para ser salvos. ¿Cómo pues podemos obtener fe? La fe que salva. Romanos 10:17 nos dice que obtenemos la fe por medio del oír la palabra de Dios. No es necesario es necesario oír la palabra de Dios con nuestros oídos. Podemos leer la palabra de Dios, la Biblia, o algún libro tratado. De otro modo, ni un sordo podría ser salvo. O sea, Dios va a usar todos los medios para que usted y yo conozcamos de la palabra. El sordo va a leer, el ciego va a oír, el mudo de una u otra manera, pero no va a quedar nadie en exento de esto. ¿Por qué? Porque la fe se produce. Aún mucha gente ciega y sorda, Dios les ha dado vista, les ha dado oído para que crean. ¿Por qué? Porque van a creer Jesús dijo: si no creen por la palabra, van a creer por las obras. ¿Qué debemos creer? ¿En dónde debemos poner muestra la fe? En el Nuevo Testamento leemos acerca de Simón Pedro cuando tuvo solamente poca fe, acerca de un oficial romano que tuvo gran fe, acerca de la fe de Abraham que lo hizo fuerte. Es muy probable que para la persona tener una fuerte fe como la de Abraham es imposible, pero aún más importante que pongamos nuestra fe en la persona apropiada, que es poner la fe, poner la confianza, la seguridad. Pero no vamos, dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. La escritura es clara, no vamos a poner la fe, la confianza en algún hombre ciegamente. Dice la palabra que tengamos a los líderes
como administradores de la gracia de Dios, pero no vamos a seguirlos ciegamente, porque lamentablemente, hermano, hermana, hay mucha gente que sigue a los líderes ciegamente y los llevan por un camino de error y defienden lo que el líder dice, pero no escudriñan la palabra. ¿Por qué? Porque no tienen un discernimiento, porque no tienen una fe madura, porque cualquier viento de doctrina errónea los mueve. Una persona que está bien instruida en la fe que ha creído, es muy imposible que retroceda. A mí me han dicho, tú retrocediste por algo. No, yo retrocedí porque esta es la fe que abracé cuando tenía 5 años. Regresé a la fe que yo había abrazado cuando tenía 5 años. Es muy deseable para una persona tener una fe como la de Abraham, pero es aún más importante que pongamos nuestra fe en la persona apropiada. Es mucho mejor tener poca fe en una medicina buena que tener mucha fe en una medicina que no sirve. El objeto verdadero de nuestra fe es el Señor Jesucristo. Seremos salvos si creemos en Él. Hechos 20:21, Colosenses 1:4. Si confiamos completamente en Cristo, estaremos tan seguros como Dios nos puede hacer. Noé y su familia estuvieron seguros porque estaban en el arca, no solamente porque Noé tuvo fe, no entró en el arca porque creyó y obedeció. A veces, hermanos, Dios nos da una palabra, dice Dios, tienes que hacer esto, pero nuestra incredulidad le pone un stop a Dios y le decimos, pero ¿por qué lo voy a hacer, Señor? No tengo dinero, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? La Biblia dice que hablar de fe es esto, llamar las cosas que no son como si fuesen. Yo puedo decir, tengo una iglesia de 1000 personas y usted va a decir, tú estás loco, tienes 4, 5, 7 personas, pero la convicción es lo que Dios me puede dar un futuro. Yo no camino por vista. Hay una gente que dice, yo no camino por vista, sino por fe. Cuando viene el proceso de vivir por fe, avientan el arpa, empiezan a renegar. Ay, Señor, yo no te decía. Hay que tener cuidado cuando le pedimos a Dios, Señor, yo quiero aprender a vivir por fe. Y cuando viene la prueba dura, ahí viene el reniego. Aleluya. ¿Cuáles son los resultados de la fe? La Biblia nos habla acerca de muchas cosas que son el resultado de la fe, pero solo mencionaremos algunas. Número 1, Dios está complacido cuando sus hijos tienen fe. Está muy contento a vernos simplemente confiando y aceptando su palabra. Los hombres son salvos y justificados cuando tienen fe en Cristo. El creyente debe vivir por fe. Aleluya. Y esto es lo que nos debe mantener. Por eso Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre a la que regrese a la tierra, hallará fe sobre la tierra. Yo le pregunto, la fe no se obtiene leyendo novelas. La fe no se obtiene viendo el internet 4 o 5 horas. La fe se obtiene escudriñando la palabra, porque dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ve. Abraham creyó cuando Abraham era un anciano. Cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo en su edad, Abraham le creyó y le fue contado por justicia. El segundo proceso de Abraham y más fuerte fue cuando Dios le dijo, ¿me amas, Abraham? Y Abraham le dijo, sí te amo. Le dijo, dame a tu hijo. Abraham no puso resistencia. Abraham fue y le llevó al hijo, porque Abraham, dice Hebreo, lo aclara Hebreo, que porque Abraham sabía que su Dios tenía poder para aún de la muerte volvérselo. ¿Por qué? Porque Abraham tenía tanta certeza de que el Dios que predicaba, que el Dios que él servía era un Dios de poder. A veces el cristiano se le olvida. A veces ponemos la confianza en la medicina. A veces ponemos la confianza en el trabajo. A veces ponemos la confianza en el hombre. A veces ponemos la confianza en el pastor, lo defrauda. Y cuando defrauda el hombre nos vamos de pique. Pero dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos recomienda y nos dice que debemos de poner la confianza, pero para poder obtener la fe tenemos que leer la palabra y creer lo que está escrito en ella. Yo no voy a decirle esto a un ateo, porque el ateo no cree en la Biblia, pero el que dice creer en la palabra, el que dice ser guiado por la palabra, tiene que guiarse y ser dirigido por la palabra de Dios, no acomodarla ni torcerla a su conveniencia, sino aplicarla como está escrita. Pablo dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Lamentablemente tenemos mucha gente que se vuelve solamente oidores
olvidadizos. Conocen las escrituras, conocen versículos y nomás lo usan para estar a la defensiva atacando a otros, pero realmente no viven la palabra de Dios. Lo lamentable que se está viviendo hoy en día es de que la gente pone más la confianza en la denominación, en el grupo que pertenecen, en la doctrina que supuestamente predican, pero no ponen la confianza en el Hijo de Dios, a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Por qué? Porque solamente Jesús nos va a juzgar y nos va, dice la Biblia, aleluya. Primera de Juan 2:1 dice que si pecáremos, abogado tenemos para con el Padre. Por eso hay gente que comete un error y luego se va al mundo. Ya pequé, ya cometí el error. Se les olvida que mientras hay vida hay esperanza. La opción del creyente cuando falla no es regresarse al mundo, sino proseguir luchando, peleando por su victoria. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que retrocede es porque es cobarde. Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Dios necesita levantar una generación violenta, una generación que le crea, que se aferre, que se agarre de las promesas de Dios, que ya deje a un lado las fábulas, que ya deje a un lado los pleitos, que deje a un lado los problemas, que se enfoque, aleluya, en lo que realmente Dios ha dicho. Predicar la palabra, porque la gente no va a creer si estás peleando, la gente no va a creer si te la pasas peleando unos con otros. La Biblia dice que Pablo le dijo: sé ejemplo a los demás creyentes, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué? Porque la fe es algo que se puede contagiar. Yo puedo tener mucha fe y puede estar junto de mí alguien que tiene una fe media muerta, pero por mi fe, por mi convicción, por mi manera de ser, va a caminar, aleluya, conforme, porque va a decir: caray, si este pudo, yo también puedo. Cuando nos ponemos en la posición que necesitamos de estar, hermanos, nos damos cuenta de quién realmente somos en Dios. Usted y yo en Dios, hermanos, somos más que vencedores. No podemos dejar que el diablo venga y nos dé una paliza. Tenemos que entender que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Cómo obtener la fe? Leyendo la Biblia. ¿Qué es la fe? Creer en lo que no se ve, creer en lo que no estoy viendo. Así que, amados hermanos, ¿quieres tener fe? Agárrate de la Biblia, habla la Biblia, vive la Biblia, escudriña la Biblia, haz que la Biblia sea tu pan diario de día y de noche. Dios le dijo a Josué: y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Yo quiero decirle ya por último, amados hermanos, mi propósito a través de este video no es ofender a nadie, pero yo quiero decirte, dice Santiago: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe por medio de mis obras. Yo tengo fe, te voy a mostrar mis obras a través de mi fe. Tú tienes fe, tú debes tener fe, muéstrame las obras para poder yo creer que tú tienes fe. Porque si tú tienes fe y tú te vas con el médico, te voy a decir una cosa: tú tienes la confianza en el hombre y no en la palabra. Hay gente que dice: tú estás loco, porque yo me enfermo, yo clamo y le digo: Señor, tu palabra dice que por las llagas de Cristo yo he sido curado. Dios me sana, Dios honra la fe. Dice la Biblia que Dios honra a quien le honra. Para poder recibir un milagro tenemos que acercarnos al dador del milagro. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y saber que de Él depende el milagro, no del médico ni del hombre. Yo siempre he dicho, esta es mi convicción: si Dios no me sana, mucho menos el médico. Y mucha gente me dirá: eres un extremista, pero esta es mi convicción. Esto es en lo que yo creo. Y yo quiero hacer que usted sea copartícipe de esta fe. ¿Por qué? Y le voy a decir ya por último: mi fe se produjo leyendo la Biblia. Mi fe se produjo viviendo la Escritura. Mi fe se sigue produciendo cada vez que me enfermo. ¿Por qué? Porque ahí veo la mano de Dios. El día de ayer en el culto éramos 5 personas cuando empezamos, y para gloria de Dios, ¿sabe qué sucedió? Se llenó la iglesia. No tuvimos, pues está muy grande el local, pero Dios trajo gente nueva, porque esta es la convicción. Yo en la mañana, el día de ayer, me fui a orar en la iglesia y le dije al Señor: yo creo que tuyas son las almas. Tu palabra dice, Señor, que tú añadías la gente que había de ser salva. Trae gente la que ha de ser salva. Y mire, Dios honró la fe con la que le pedía a Dios. A veces no recibimos lo que pedimos porque tenemos incredulidad. Tenemos que entender que para poder recibir algo tenemos que pedir con fe. Así que, hermanos, Dios los bendiga y no se le olvide: la fe no es algo como la lámpara de Aladino que le frota y sale con 3 deseos. No, la fe es la llave para que Dios le produzca algo a usted.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted dice tener fe, tiene que tener los frutos de la fe. Bendiciones, que Dios los bendiga y espero sus comentarios en la caja de comentarios. Se suscriban en mi canal de YouTube y aquí en el Facebook, hermanos, pues Dios los bendiga también y esperamos en Dios que compartan este video con sus hermanos y amigos. Bendiciones.